Y vamos a conversar esta semana con varias personas que están a cargo de las distintas posiciones, tanto en el apruebo como en el rechazo. Partimos hoy día conversando con alguien que ha venido ya otras veces, el diputado Vlado Mirosevic, que está formando parte de la campaña del apruebo. Gracias por estar acá, Vlado. Hola, Fernando. Nuevamente. Buenas noches. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo es el pálpito? Porque yo no pregunto por encuesta, ni números, ni nada, Sí. pero digo el feeling. Sí. Bueno, ayer domingo en Concepción habían 30.000 personas reunidas. En Puerto Montt habían otras miles más, en Estación Central otras miles más, en La Cisterna, en Renca, un evento muy masivo. Chuta, es imposible no estar esperanzado, ¿no? Alguien con un poquitito más canas me decía, yo no veía una movilización así desde el 88. Yo no tengo conciencia para poder comparar, pero me da la impresión de que, bueno, por lo menos da para esperanzarse. O sea, hay miles de personas que están... Nosotros además convocamos estos actos con muy pocos días de anticipación, ¿no? Los actos que son centralmente organizados. Que van a ser más, yo diría que van a ser como 30. Y se repleta rápidamente. Entonces creo que hay una energía que está ahí, que ha comenzado tardíamente, porque la verdad es que la campaña la partimos tarde, pero que de repente estalló, en el buen sentido de la palabra, se multiplicó. Ahora, ¿cómo, de alguna manera, cómo compatibilizan lo que estás contando, ese empuje que tú sientes que existe en términos de la ciudadanía, con lo que empiezan a registrar ya prácticamente todas las encuestas de que hay una diferencia en favor del rechazo y que son encuestas que tienen, qué sé yo, sensibilidades distintas, no son necesariamente encuestas de proclives al rechazo? Yo creo que parte de esas encuestas fueron la fotografía de un momento donde íbamos perdiendo, pero las últimas semanas, 5 semanas yo diría, han sido de un despliegue además del apruebo muy superior al rechazo a nivel territorial. O sea, nosotros tenemos miles de voluntarios, y no estoy exagerando cuando digo miles, bien impresionante, la cantidad de gente que está tocando puertas. Nos habíamos puesto la meta de 2 millones de puertas, vamos a cumplir con esa meta y superior a eso esta semana. Y son todos voluntarios, no se le paga a nadie de los que están hoy día en la calle o afuera de un metro o afuera de una estación de buses. Están conversando con la gente. Yo creo que eso ha significado, y eso ha sido muy superior al rechazo, ha sido bastante evidente. Me da la impresión de que eso marca una diferencia, porque la gente quiere información. De hecho, cuando en cualquier punto donde está la Constitución, la gente hace fila para recibirla, ¿no? Nosotros no nos ha tocado repartir constituciones, pero hay una gran demanda de la gente por conocer en qué consiste este nuevo texto y qué ganan las familias chilenas con esto. Entonces, ese sentimiento de tener que tomar una decisión, porque hay un número de indecisos grande, es lo que esta última semana ya ha estado acortando las distancias, y hoy día yo me atrevería a decir, después de además, es bien impresionante, la gente puede ver en redes sociales, busque ahí en redes sociales apruebazos, la cantidad de imágenes de gente movilizada es bien impresionante, ¿no? Una campaña bastante única. Una de las complicaciones que tiene cuando uno ve parcialmente muchas de estas cosas es que, claro, tú ves bolsones de personas, etcétera, pero la cantidad de gente que vota es siempre mucho más que la gente que ve saliendo, y uno supone que la gente que ve saliendo y en grandes dimensiones es una expresión de la totalidad, pero tenemos hoy día una nueva situación que es bien especial. Más o menos 3 millones de personas o más, 4 millones de personas no han votado en las últimas elecciones y por lo tanto no tienen un registro que eventualmente pueda ser comparable, claro, su votación con las encuestas que se han estado dando. Y eso lo reconocen todos los encuestólogos. Ayer en Tolerancia Cero teníamos 2, Roberto Isaacson y Cristian Valdivieso. Y claro, el problema de no tener un patrón de mucho tiempo sobre, por ejemplo, esa gente que no vota pero que ahora está obligada a votar y que probablemente va a asistir, siempre se dice que en mayor medida la gente que no vota es la gente más joven, y la gente mayor tiene una disposición a votar mucho más tendencial que... Esa es una variable que no se conoce todavía. No se conoce.
O sea, yo creo que efectivamente las encuestas hoy día están en serias dificultades para predecir el resultado de la elección. Porque estamos cruzando dos variables que nunca habíamos tenido en la historia de Chile. Inscripción automática, o sea, cualquier persona mayor de 18 está en el registro y habilitado para votar, y voto obligatorio. O sea, participan nuevos millones de personas que van a votar por primera vez, sin un historial electoral para atrás. Por lo tanto, el instrumento encuestas está bastante devaluado en un escenario como este. Entonces, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia? La movilización y el entusiasmo. Y nosotros estamos apostando a eso. Y creo que le hemos sacado ya varias semanas de distancia al rechazo respecto de esto. Porque claro, el rechazo se instaló en un clima de desinformación en paralelo a la convención, desde el día 1. Y que logró finalmente establecer un clima de desinformación y de desconfianza. Pero eso ya, la convención terminó, aquí está el texto que fue aprobado por el 66% de los miembros de la comisión, no por un grupito. Los grupos minoritarios y más radicales no fueron los que escribieron el texto, porque cada coma de esa constitución fue refrendado y aprobado por el 66%, o sea, por 2/3. Un quórum supramayoritario. Para que nadie tenga duda, la mayoría de las iniciativas que inicialmente fueron propuestas no están en el texto, porque no lograron los 2/3. Las que la lograron están ahí. Y este texto, que es mucho mejor que la constitución actual, la gente lo está conociendo. Y nosotros hemos desplegado en las últimas semanas una campaña, creo yo, que está despertando entusiasmo. Y a mí me da esperanza, porque yo digo, esa gente que nunca ha votado, es difícil de detectar para efectos de las encuestas. Muy difícil de predecir, muy difícil. Y en cambio, ahora claro, tú me puedes decir, sí, pero es que eso es un foco. No sé, 30.000 personas en Concepción es un foco, una parte de la realidad. Sí, pero cuando uno empieza a ver que esas miles de personas se repiten en todas las comunas donde convocamos un evento, incluso en comunas rurales, en San Clemente, en O'Higgins, se generó un entusiasmo y llega a la gente. O sea, yo digo, ojo, hay algo ahí un poquito más grande. Sí, comunicacionalmente es bien interesante. Napoleón tiene una frase bien interesante que podríamos aplicar así con forceps a la situación anterior, pero Napoleón decía: nunca interrumpas a tu adversario cuando está cometiendo un error. Y eso tiene todo el sentido del mundo. Tú has visto que buena parte de los principales líderes de la gente del rechazo básicamente se ha restado de debates, se ha restado de entrevistas, en gran medida, yo creo, porque tanto el gobierno en algunas cosas como la propia discusión entre la centroizquierda y el resto de del oficialismo, bueno, han tenido tal cantidad de casos con Doros y esta última performance en Valparaíso, que básicamente lo que hay que hacer es lo que dice Napoleón, si que uno fuera del rechazo: no los vayas a interrumpir, porque en una de esas lo hacen las cosas bien. ¿Qué tanto afecta eso? Bueno, yo creo que eso ha ido variando un poco de estrategia, porque hemos visto como los coroneles del rechazo que estaban escondidos en sus cuarteles hoy día han comenzado a salir poco a poco. Pero yo diría que nosotros estamos haciendo una cuestión que el rechazo no contaba, que es una gran movilización masiva en distintas comunas que está despertando entusiasmo, porque esta no es una campaña solamente sobre el texto constitucional. Al final se trata también de una cuestión emocional sobre una nueva fraternidad que queremos en Chile, una nueva manera de tratarnos. Y todo eso se expresa también en esta movilización, ¿no? O sea, yo digo, nosotros tenemos miles de voluntarios y de voluntarias en el comando, y no estoy exagerando. Esa gente que va ahí, que no le pagan nada, uno se da cuenta cuando hay alguien que le están pagando y entrega un volante así nomás. No, aquí hay otra gente que está comprometida, movilizada, quiere explicar. Y está pasando una cosa interesante también dentro de las familias, que lo estamos estudiando, es que la gente joven, que no sabemos cuántos de ellos van a votar, yo espero que vayan a votar de manera masiva, en las comunas populares vayan de manera masiva a votar, lo que está pasando es que el apruebo le va muy bien en jóvenes y en adultos mayores. Es la generación del medio la que está hoy día ahí, que está un poco más dudosa para tomar la decisión y le quedan un par de días para tomarla. Ahí está la mayor cantidad de personas indecisas, 35, 55 años. Pero el joven que está en la casa, que entiende que se está jugando aquí la vida, en el sentido de que
los glaciares, los ríos, el medio ambiente se nos va, no vamos a tener agua. Dicen, yo quiero tener una constitución ecológica de las más vanguardistas del mundo, porque eso es lo que es el texto. El texto pondría a Chile, con la constitución en materia ecológica de las más vanguardistas del mundo, lo mismo en derechos de las mujeres. O sea, el mundo entero va a admirar lo que en este pequeño país lejano vamos a aprobar. Y entonces esos jóvenes están en la casa diciéndole a la mamá y al papá, ¿saben qué? No pueden no aprobar. Y están haciendo el trabajo de pedagogía, de explicar. Entonces creo que eso es muy interesante. Ahora, lo que está pasando. Vlado Mirosevic, tú personalmente, en tu carrera política, tú eres una persona y que lo dices con total tranquilidad, tú eres un liberal. Tú eres liberal igualitario. Exactamente, una persona como Balmaceda y Bilbao. Claro, una persona que no tienes que anclarte a un dogma de ortodoxia de un libro de algún determinado personaje como, qué sé yo, Marx o como Adam Smith o como Milton Friedman. Sí. Eres una persona liberal y te toca estar en esta... Pero tú eres testigo de lo que pasa. ¿Cómo te explicas tú, por ejemplo, que cuando no falta nada y todavía hay gente que está con dudas o podría estar incluso con dudas, se produzcan situaciones como la de Valparaíso? Sí. O sea, la única explicación que yo tengo para eso es que esa persona, o sea, esa performance en términos estrictos, no están asociadas a una votación en un determinado, específica del apruebo, por ejemplo. Porque, salvo que alguien diga, mira, esto no le va a chocar a nadie. Van a salir todos aplaudiendo la performance. Pero ¿cómo lo entiendes eso? Yo entiendo a Yaitul. Yaitul no quiere que haya una nueva constitución. No cree en el proceso. No cree en el proceso, no cree en el Estado. Exacto. Y por lo tanto va a hacer todo lo posible. Y en eso se alía con la gente del rechazo, en que de alguna manera aparece como ejemplo de lo que eventualmente podría transformarse los contenidos de pueblos originarios en la persona. Y bueno, ya, ok. Pero esto otro, ¿cómo se entiende? Sí. A ver, yo diría, vamos por parte. Lo que pasó en Valparaíso nosotros lo repudiamos del día 1. De hecho, como comando presentamos una querella. Hay vulneración de los derechos de los niños y de las niñas y adolescentes que estaban presentes, porque era un acto familiar. Pero además también hay una cuestión que tenemos que reflexionar al respecto, porque la bandera no es solo de un sector, nos pertenece a todos y a todas. Y una de las cosas bonitas que pasó, por ejemplo, en Renca este fin de semana, después de lo lamentablemente sucedido en Valparaíso, es que la gente comenzó a corear. Entre una banda musical y otra, la gente comenzó a corear el himno nacional en el acto del apruebo, como diciendo, esto también nos pertenece, ¿no? Esto también nos pertenece. Y nosotros estamos orgullosos también de los símbolos patrios. Yo recordaba, en parte de mi ñoñerías, como dicen, el presidente Aguirre Cerda, cuando organiza su tren de la victoria, famoso tren de la victoria, estaba lleno de banderas de Chile. En la punta atrás está lleno de banderas de Chile. Miren la fotografía. Su cartel de campaña estaba lleno de banderas de Chile. Entonces yo digo, nosotros que nos sentimos herederos de esa historia, tenemos que sentirnos orgullosos también de la bandera, pero no es solo de un sector. Eso es lo que quiero decir. No es solo de un sector. Ahora, ¿cómo se explica lo que pasó? Sí. Yo creo que hay gente que está desintonizada de la necesidad urgente que tiene este país de construir mayoría. Este es un país que ha tenido mucha incertidumbre y que ya no necesita más incertidumbre. Y la manera de evitar la incertidumbre es construir mayorías. Y eso se hace no desde tu rincón, eso se hace construyendo un pacto social. Pero el pacto social no es puramente una cuestión identitaria, es un acuerdo. O sea, aquí en alguna medida, después de todo este proceso, creo yo, estamos reivindicando la política como capacidad de construir mayoría. Un país que no logra construir mayoría no es un país que le va bien. Entonces nuestra responsabilidad desde la campaña del apruebo es que está bien, yo soy un liberal igualitario, balmacedista, me gusta Bilbao, la sociedad de la igualdad de 1850. Otros en el mismo comando
tienen una historia y corriente distinta, pero no entendemos lo fundamental en que estamos luchando por un nuevo pacto social en Chile, ¿no? Sí, eso es comprensible. Lo que ocurre es que cuando tú tienes una serie de hechos, algunos que tienen que ver con situaciones de gobierno, como la impasse que ocurrió ahora recién con la exministra Janet Vega, o con las críticas que han habido para Giorgio Jackson, o las situaciones de Isquesiche, pero ok, cosas que pasan en la performance de un gobierno. Pero cuando tú tienes adherentes que generan una situación que hace que el gobierno de un gobierno donde probablemente ellos, la gran mayoría, votó por eso, se tenga que querellar contra eso. Sí. Es una cosa que básicamente rompe todos los moldes. Es que yo creo que un poco, a ver, esas 3 personas que estuvieron en ese escenario y que generaron esto, yo tengo la impresión de que no representan el espíritu del apruebo mayoritario de esa gente que luego espontáneamente al día siguiente, en respuesta a eso, comienza a corear el himno nacional, que es el sentimiento mayoritario del apruebo. Me da la impresión de que esas 3 personas no pueden empañar el trabajo de otros miles y millones que estamos en otro esfuerzo. Y quizás esas 3 personas, parte de lo que quieren generar es esto también, ¿no? Es generar, salirse, no tener límites. El error político es que aquellas personas que no tienen límite y que quieren hacer de eso un acto, se suban al escenario. Porque ese escenario, aunque no lo organizamos nosotros, porque no lo organizó el Comando Central, igual da la impresión para la opinión pública que fuera la apruebo. No, por supuesto. Entonces, pero estamos hablando de un grupo... Pero, además por una razón bastante clara, Vlado. Eso ocurre en el contexto y territorio de una autoridad que forma parte del Frente Amplio. No, Jorge Sharp ya no. Que formaba o que era parte del grupo que creció en ese sentido. Sí. Y por lo tanto, ahí hay una pregunta que hacer. Sí. No, yo creo que... Esto es algo que sorprendió a Jorge Sharp, ¿o no? Yo creo que lo sorprendió. Me cuesta creer que alguien sabía de antemano lo que iba a suceder y que aún así lo dejaron que sucediera. Sinceramente me cuesta creer. ¿A ti te cuesta creer que se iba a generar una situación con una performance de ese tipo, así como, oye, queremos invitarlas a ustedes para que hagan algo? Y sí, no me digan qué. Me cuesta creer que Jorge Sharp en particular haya estado informado de lo que iba a pasar. Eso. Del resto no sé, porque no sé quiénes organizaron y quiénes estuvieron ahí en preciso. Pero respecto a Jorge Sharp, me cuesta creer que él esté comprometido y en conocimiento de esto. De hecho, ha dicho todo lo contrario. Ha dicho que él no tenía idea de lo que sucedió, en fin. Y yo eso lo tiendo a creer, digamos. El punto es que a días de una elección pone, por supuesto, todo este debate del país respecto a ello. Ahora, es tan burdo el acto, es tan burdo y sin límites, que me cuesta creer también que vaya a modificar algún comportamiento electoral, porque la gente que nos está viendo, digamos, es tan fuera del margen, es tan no representativo del apruebo, que es bien difícil que alguien se conmocione y vote por la otra opción producto de eso. Es bien difícil de creerlo. Yo estoy de acuerdo con eso. Porque es muy descuadrado. Eso es lo que quiero decir. Puedo estar de acuerdo con eso, pero yo voy al punto, si tú quieres, técnico del problema. Tienes a un gobierno, tienes a un comando, tienes a gente que está a favor del apruebo, teniendo que dar explicaciones por algo. Y cuando tú das explicaciones, siempre estás un poco a la defensiva, siempre estás por supuesto. un poco a trasmano. Y por lo tanto, yo no digo que hay que concentrar y reducir toda la cosa a la performance, pero sí parece un poco como, no digo que errores no forzados, porque esto es algo que se planificó. No, digo, parece paradójico que en vez de que
haya un movimiento que de alguna manera pueda sincronizar o coordinar todas las posiciones que hay para lado y lado, para el rechazo y para... Tú tengas permanentemente personas que teóricamente podrían estar mucho más cercanos a lo que es una nueva constitución, boicoteándola. Boicoteándola. No, atornillando al revés abiertamente. De hecho, con Yaitul pasa algo parecido. Exacto. Hay un grupo de personas que tiene una confusión respecto a Yaitul, que creerán que él es un gran promotor de la nueva constitución, de la plurinacionalidad o no sé qué, de los derechos de los pueblos originarios. Eso es completamente falso. De hecho, en sus propias intercepciones telefónicas, donde se han transcrito sus conversaciones privadas, queda clarísimo que a él no le gusta ni el presidente, ni el gobierno, ni la convención, ni Elisa Loncón, ni la plurinacionalidad, no cree en la nueva constitución, no cree en el proceso. Y es bastante, de hecho, más, dice otra cosa muy brutal, que en la elección presidencial a él le hubiese gustado que ganara José Antonio Kast. Así dijo. Porque es mucho más conveniente para sus propios intereses. Claro, porque él busca un encuentro revolucionario. Claro, necesita un adversario de esa naturaleza versus este gobierno encabezado por Gabriel Boric, que lo que busca es precisamente un camino de diálogo hacia la paz y que esta nueva constitución, este nuevo texto, ofrece un camino de encuentro con los pueblos originarios en democracia, en paz, que es todo lo contrario a lo del camino que optó el señor Yaitul, que hoy día lo tiene en la cárcel, ese camino. Entonces, y yo digo, lo tiene en la cárcel y yo me alegro que esté en la cárcel. Porque si un señor reivindica la violencia y la lucha armada contra el Estado, bueno, cualquier Estado y democracia tiene todo el derecho, primero tiene el deber de defender a los ciudadanos, de protegerlos, de darles protección. Y segundo, él optó por ese camino. En cambio, los que estuvieron en la convención, por ejemplo, de pueblos originarios, optaron por el camino de la democracia, de buscar sentarse a la mesa de igual a igual, que es lo que Chile debió haber hecho hace mucho tiempo con los pueblos originarios. O sea, aquí lo que está sucediendo en la Araucanía, que es una cuestión dramática, es también producto de muchos años de historia en donde el Estado, nuestra democracia, no ha tenido la capacidad de sentarse de tú a tú con los pueblos originarios. Lo estamos haciendo por primera vez. Y yo ahí es donde digo, si estamos por primera vez sentándonos a la mesa y ofreciendo un camino pacífico que al señor Yaitul no le gusta, ¿cómo vamos a desaprovechar esa oportunidad histórica? Con el rechazo me refiero. ¿Cómo vamos a darle la razón al señor Yaitul? No, hay que ofrecer un camino alternativo, democrático, pacífico. Es la única manera. Bueno, tú imagino vas a estar con un fin de semana bien ajetreado, nosotros aquí también, y a ver si es que ya en un par de semanas, ya cuando la cosa esté después posterior a la votación y cuando ya empiecen a aparecer cuáles son las dimensiones de continuidad post plebiscito, volvemos a conversar. ¿Qué te parece? Bien, pues Fernando. Muchas gracias, Vlado.